Muchas gracias por acercarse hoy aquí a este evento. Estamos muy agradecidas de la hospitalidad que nos han dado en esta casa y quisiera pasarle la palabra a María Cortina, que es la directora de esta casa. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas y a todes. Y por supuesto, quiero darles primero la bienvenida. Bienvenida a la Secretaría de las Mujeres. Gracias por estar aquí. Magnífico evento, esperadísimo. Quiero agradecer a las organizadoras por haber elegido este sitio y gracias por estar aquí y todo este magnífico público. Brevemente les cuento Casa Refugio de la Memoria, que es eso, pero es una casa que se dedica precisamente a ser un refugio de la memoria, porque nosotros, bueno, primero es la sede oficial del archivo de la memoria de Tlaxcuaque. Tlaxcuaque era una cárcel clandestina. Había una cárcel clandestina debajo de las oficinas de la policía. O sea, no era una dictadura, pero en ciertas cosas actuaba como tal. Eso fue en los años del 64 hasta el 90. Entonces, era un lugar donde todas las disidencias eran llevadas, secuestradas, porque no era una captura, sino secuestradas, torturadas. Algunas desaparecieron y etcétera. Fue un infierno. Ese lugar, después la sociedad civil empezó a exigir, sobre todo porque también llevaron a unas mujeres que habían abortado o querían abortar, y entonces hicieron una conferencia entre las mujeres. Los que más duramente denunciaron fueron las mujeres que querían abortar, las enfermeras, las doctoras, las mujeres otra vez, y el movimiento LGBT, porque entre las disidencias que secuestraban había muchísimos LGBT y sobre todo una población muy amplia de mujeres trans. También había niños y niñas de la calle, guerrilleros, estudiantes, ladrones, de todo. Y lo que hicimos fue hacer un llamado. La hoy presidenta Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno, decidió que la plaza de Tlaxcuaque debería de llamarse Plaza de la Memoria. Y comenzamos a trabajar, bueno, en la recopilación, que lo que nos toca a esta casa, por suerte, es la recopilación de los testimonios. Hicimos rápidamente una convocatoria a los sobrevivientes, vinieron, dieron su testimonio quienes quisieron. Hemos ido con ellos a Tlaxcuaque, van con acompañamiento obviamente. Ya se abrió una carpeta de investigación, que eso es muy importante. Por ejemplo, las mujeres trans decían la semana pasada aquí, es la primera vez en la historia que mujeres trans demandan al Estado, no le ponen una demanda ante la fiscalía. Entonces, es para ellas un gran orgullo. En fin, eso es una de las labores que tenemos. Creemos que la memoria no solamente hay que recuperarla, hay que traerla al presente y hay que construirla diario. Esto, por ejemplo, es un acto que será memoria y que nos tenemos que referir al pasado del movimiento feminista para entender el actual. Si no, no lo entendemos, ¿no? Y así seguir. También tenemos aquí el Memorial Javier Valdés. Para quien no sepa, Javier Valdés fue un icónico periodista que ayudó muchísimo a las buscadoras, a las madres buscadoras, y sobre todo le dio voz no solamente a ellas, sino a las niños víctimas del narcotráfico y mujeres víctimas del narcotráfico a través de sus libros, pues hasta que lo mataron, ¿no? Y tenemos aquí, su familia quiso que el refugio de su biblioteca fuera aquí. Tenemos aquí su biblioteca y al lado de la biblioteca también libros que colegas o escritores o amigos le han venido a dar para acompañar a los suyos. Entonces están los libros de Javier y los libros de quienes creemos en la libertad de expresión y en defenderla y en hacer esta memoria y en conservar esta memoria de Javier. Tenemos también, bueno, es muy largo, pero ahorita ustedes pueden ver que hay una foto, perdón,
Hay una exposición de fotografías también de los colectivos de buscadoras, que son varios colectivos que se juntan varias veces al año, y se llama Con la memoria en las manos, porque ¿qué están haciendo las buscadoras y los buscadores? Están trayendo en sus búsquedas, en sus manos, la memoria de sus hijos. Y tenemos aquí la memoria del terremoto terrible de 1985. Aquí rescatamos la solidaridad, la memoria, no del horror, sino de la solidaridad que dieron un grupo de mujeres y un grupo de artistas plásticos a uno de los sectores más golpeados en el terremoto, que fueron las costureras. En la parte de arriba hay una muestra de muchas colecciones que hicieron y gracias a ellas pudieron hacer un colectivo. Y bueno, así todos los días tenemos algo que tiene vínculos con la memoria. También, perdón, hacemos periodismo, reuniones de periodismo de la memoria o memoria y periodismo. Y bueno, de verdad, yo me podría pasar horas aquí, pero quienes estén aquí pueden venir, les sigo contando, ven la casa. Hay una biblioteca del terremoto de 1917, 17, recuperamos unos libros después de que recuperaron cuerpos y heridos. Vimos que salieron muchos libros, entonces también hicimos un rescate de los libros y aquí atrás pusimos una biblioteca. Las víctimas de ese terremoto decidieron donar los libros y están aquí como homenaje a los rescatistas y a las víctimas y a su memoria. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por las palabras y por acogernos aquí. Yo vengo de Argentina y puedo decir lo importante que es el trabajo de la memoria y la verdad y que hay que preservarlo, porque así como podemos fortalecer la memoria, también atravesamos ciclos de reversión de esa memoria, ¿no? Viniendo de Argentina lo puedo decir, entonces lo importante que es cuidar espacios como este. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Entiendo que están todos avisados que este va a ser un evento bilingüe porque Gita Sen va a hablar en inglés. Así que quienes necesiten traducción tienen los aparatitos. Y bueno, este encuentro está coorganizado por DON, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Bien. Y la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de México. DON es una organización feminista del sur global. DON es la sigla del nombre en inglés, que en español lo traducimos como Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Es una organización feminista del sur global que está celebrando sus 40 años de existencia y nos es muy grato hacer de este evento también parte de nuestra celebración. Y DON es una organización que se ha caracterizado por plantear discusiones críticas en los temas de desarrollo, críticas respecto de las visiones ortodoxas, críticas respecto de los feminismos más convencionales. Y en esta historia de DON y su aproximación crítica a los debates sobre el desarrollo, se enmarca un proyecto que estamos llevando adelante sobre perspectivas del subglobal sobre macroeconomía. Y es en el marco de este proyecto, estamos en estos días teniendo un taller en el marco de este proyecto y es bajo este paraguas que se ubica este encuentro de hoy que titulamos La economía feminista desde el subglobal, diálogos entre lo macro y lo local. Y esta idea del diálogo entre lo macro y lo local tiene que ver con la visión sistémica que tenemos desde nuestra perspectiva de economía feminista, que sostiene que no se puede entender lo macro sin lo local o sin lo micro y viceversa, que lo que pasa a nivel de la macroeconomía está determinado y determina a lo que pasa a nivel de los territorios, de los hogares, de los cuerpos. Y entonces, aprovechando que estamos en la Ciudad de México, aprovechando
la presencia de las amigas en el gobierno de la Ciudad de México es que podemos establecer este diálogo. Vamos a tener 3 presentaciones y ahora voy a comentar quiénes son estas mujeres que están aquí, que ya las conocen. Y luego vamos a abrir un espacio para conversación y al final tenemos un pequeño brindis, así que quédense para compartir una copita con nosotros. Bueno, vamos a empezar de lo macro a lo local, agradeciendo nuevamente la acogida de la casa, agradeciéndole muchísimo a Equidad y a la Secretaría de las Mujeres por su buena predisposición para organizar este evento con nosotras. En primer lugar, entonces, va a hablar Gita Sen. Gita es miembro fundadora de DON, hoy es parte de su comité ejecutivo. Gita es economista, tiene un PhD en economía de Stanford University, y yo diría que ha dedicado su vida a trabajar por la igualdad de género, los derechos de las mujeres a nivel nacional, regional y global, combinando su carrera académica, su sólida carrera académica, con una intensa vida activista y de incidencia política. Luego va a hablar Emilia Reyes, que no necesita presentación, pero voy a decir que Emilia es una bailarina de alma, ¿está bien si digo eso? Y es directora de programa en Equidad, Ciudadanía, Trabajo y Familia, estudió Relaciones Internacionales y Administración Pública y es una activista feminista de larguísima data, muy aguerrida en todos los espacios donde participa, y sabemos que allí donde hay unos cabellos medio locos, ahí está Emilia haciendo de las suyas. Y finalmente agradecemos mucho la presencia de Dafne Cueva Ortiz, es psicóloga social y tiene estudios de posgrado en Economía y Gobierno, entre muchos otros. Es también una activista histórica del movimiento de mujeres y feminista en México y a nivel global, y hoy ocupa el cargo de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de México, un ejemplo de mujeres que le ponen el cuerpo a la gestión con todo lo que eso implica. Muchas gracias, Dafne, muchas gracias a las 3. Le paso la palabra a Gita y la idea es que hablen unos 15, 20 como mucho minutos. Yo les voy a ir avisando. Just got a doubt whether you say buenos días at this hour of the evening. Buenas noches. But I thought that was for going to sleep. No. Anyway, I will try not to make you sleep. First of all, many, many thanks to the director of this wonderful place, which we just began looking at a little bit, and it's really remarkable to be here. We're very honored from Dawn. And as you said, memory is really important, because with my years, I can now say life goes very quickly. So what we have left is memory. And memory is what we carry across generations. And if we lose memory, we actually lose everything. So memory is our guidepost. We fight over memory. Which memory is right? Whose memory is right? And so it's really important to be in this space, to have this dialogue. Also want to thank the government of Mexico for joining us in this event. Mexico is one of the sadly fewer and fewer countries in the world today that we can still rely on for this kind of open dialogue, to be able to have this kind of dialogue. It's not easy in Argentina, and it's certainly not easy in India. So all of our countries where we thought dialogue was part of, Indians talk a lot. So it's very difficult for us not to dialogue. But for the last 10 years plus, we have had difficulties with dialogue. So it's great to be here with the government in a space where we can speak.
I don't need to tell this group that to be a feminist, you have to have courage. And to be a feminist macroeconomist, you have to have even more courage. Because macroeconomics is one of those things that most young feminists run away from. Oh, no. It's boring. It's technical. I don't know what it's saying. Let me work with people, with the transformation of society. But of course, those of us who work in this area know underneath those possible transformations of society lies the hidden hand of economics and the increasingly hidden hand of macroeconomics. In this workshop that we are now engaged in, and this project that Corinna leads in Dawn on feminist macroeconomics, we have really embarked on a journey and a terrain that is quite complex, and that 2 years ago or so, I would keep pestering Corinna, saying, I'm not sure we're going to be able to pull this off because it's so difficult. And will we actually find enough people who do this kind of work, feminists who do this kind of work, who want to work with us on this? As we can see, not only can we do that, but we can also bring other people who are interested to hear about this. 30 years ago, speaking about macroeconomics as a feminist was much easier because it was the era of IMF, World Bank, structural adjustment. And that was, if I look back at that, really easy to talk about. Structural adjustment programs, they were about austerity policies. They were about cutting government funding for health, for education, for water, for sanitation. And we knew the impacts that they had on people. We knew the impacts they had on women, both as those who are responsible for the provision of those services through unpaid care work in the home, and also those who are directly affected when schools shut down and health centers close and so on. So it was not difficult to talk about macroeconomics in those days. And of course, we talked about structural adjustment a lot in those days. I have to tell you, in the 2 years that this project has been working, and certainly in today's discussions, so we've had a full day of discussion, the word structural adjustment did not come up even once. And that's because the issues, the nature of macroeconomics has itself changed. When we were talking about structural adjustment, it was the beginnings of the era of globalization. And we could talk about and understand the nature of globalization, the globalization of production, the globalization of a division of labor to which women workers, like those whom this center commemorates, were central and have been central. And that has not gone away, but it has been overtaken by other trends and forces. After globalization and that first period when we worried about structural adjustment, we had to worry about privatization and the nature of privatization through public-private partnerships. Because by then, capital began, and those who speak in the interests of capital began to learn to be very clever, to disguise what they were saying.
So public-private partnerships were sold across the world as an answer to every problem. The private sector will bring technology, the private sector will bring funding, the government brings government capacity to regulate, to govern, and with that you can provide much more by way of health, by way of education, especially given that governments don't have money for this. The reality of PPPs, and before this project, Don had a full project on public-private partnerships with many cases. The reality of that was quite different because, in fact, the private sector brings nothing at all except its greed for profits. So what PPPs have been in most places are a way of privatizing the benefits and socializing the costs, so that the costs are borne by governments and by people. The benefits go to the private sector. And I think that in our project on PPPs, we learned that through case after case across the world, everywhere. It's not any particular part of the global south. And I think it's the case even in the global north, in many, many contexts. But we've now gone beyond that phase as well, because we are fully in the phase of financialization. And the nature of financialization is so complex, so difficult to understand, that sometimes we almost don't realize the extent to which we are controlled by the forces of financialization and financial markets. To understand what this is requires understanding debt, but not just debt. It requires understanding how securities and money markets work. It requires understanding how those impact on people's lives and livelihoods. It requires understanding how the financial system works in ways that are quite hidden and quite difficult you don't see them on the surface like structural adjustment. You don't see it in that way so easily. And in fact, as we've worked, those forces and those processes have become clearer and clearer. And this is a phase now that began at the same period as globalization, but has grown bigger and stronger and more powerful everywhere. But that's not all. In today's world, we have to deal with one more ism, Trumpism. Because now we have, at the heart of the monster of globalization, privatization, financialization, in the largest economy in the world, being run with the breaking of social contracts and the destruction of normative frameworks as its central goal and purpose. And if you look at and you read Project 2025, which is the basis for what Trump does in Trump 2.0, you see that they are very clear that this is what they are doing, to drastically reduce the capacity and role of governments, to drastically break with the notion that governments, in fact, have a responsibility to people, to drastically change how we think of societies and of the need to deal with inequality. Inequality is celebrated.
And billionaires are the new lords of the universe. And as the class of billionaires grows on the back of this financial system, we see that people start taking it for granted. That not just that they exist, but that they will behave in the way that they do, that they will exercise the kind of power that they do, and that this is all normal and natural. And I think that this is one of our biggest challenges today, is to see where are the alternatives to this, that we are now increasingly being told is the norm, the new normal. This is what the new normal is. And built into that are transformations in how countries interact with each other, how people interact with each other, and above all else, to be told there is no alternative. This is it. Live with it, love it, or too bad for you. Why didn't you become a billionaire? What stopped you? I became a billionaire, says Mark Zuckerberg. I was just a kid, playing around with computers. If I could become a billionaire, so can you. So it's like the old mythology of the libertarians that has come up again. If you make it, it's entirely because of your greater glory. If you don't make it, it's because you are not good enough, not smart enough, not clever enough to be able to do these things. I think this search for alternatives, therefore, is our most important search at this point in understanding the nature of this financialized world we live in. We have to understand it, but we cannot stay with this, because this is now a phase that, combined with the destruction of the planet that Emilia, I'm sure, will speak about, this is something, together with that will be the end of us. It will be the end of life as we know it on this planet if we cannot stop it. And if we think that, but they cannot allow that to happen, all we need to do is to look at genocides happening on our TV screens over years, and nothing happens. Nothing is done about them. Yes, they can, and yes, they will. So it really is for us. And in this, and this will be my last, do I have time? I have time. Okay. So I have 5 more minutes. I can say lots of things. So in this, I think that I want to put at the top, as feminists, winning the hearts and minds of young men. Because as women, we have feminism. What the hell do they have? And they are truly lost. But they're not just lost. They are also the cannon fodder of every right-wing despot in country after country. They are the ones who are on the front lines. And the numbers, strangely, sometimes numbers are very strange, seems to be 30% everywhere. They are the 30% who vote. So that now we don't have military dictators.
we have elected authoritarians, so who have been elected into power, so that we cannot even say, oh, they're dictators. They grabbed power. And we need to figure out a way in which the young men can be brought back into a recognition of the possibilities of a different kind of world than this financialized world, which offers them. There's an old English poem that used to say, the rich and the poor equally have the right to beg for bread and sleep in the ditches. Well, we know who begs for bread and who sleeps in ditches. So like that, the young men who have like Mark Zuckerberg, the ability to make millions or to be unemployed, alone, and needing to, assert themselves. And I think it's really important that we do that. Secondly, we need to, in our search for alternatives, really understand that we need to recreate and rebuild the normative frameworks, the normative structures that are being broken that make this kind of a world okay. It's not okay. And we need to be able to assert that clearly with as much, passion, with as much evidence, with as much that we can do to convince those who are, I can manage, somehow we will get by, to be willing to change. Those normative structures, those narratives that we tell each other need to change. The old ones are not good enough at this point. And we need to be strategic. And there are many complicated questions here. Today, one of our discussions, and I'll close with this, was about the question of financing and of the BRICS. You know the BRICS, right? Brazil, Russia, India, China, South Africa, and now everybody else, about 30 or 40 countries that have joined or want to join the BRICS as an alternative. And we were talking about, do the BRICS really present an alternative by way of financing for development, by way of the possibility of, because without money in this financialized world, we can do nothing. Is that a possibility? And then we had to deal with the hard question. Too many of them are full-blown authoritarians who do not share our normative framework, who do not share our beliefs in the kind of transformative world that we believe in, and who would sell us down the river at, like that. I don't know if the Mexican translation of that came through, but, who give us away. So just as an example, everybody wants Saudi Arabia to join them, and the BRICS no less. Saudi Arabia to become part of the process of the part of the membership of the BRICS. Why? Obvious reasons. The Saudis have a lot of money. And so financially, that's great. And when the Saudis come into anything, the first things that they go for, gender equality, the human rights of LGBT communities, they say, no, can't accept that.
And everybody says, yes, and it goes. And we have the Prime Minister of, I will leave you to guess the country, who when he came into power, one of the first things he did was to get rid of the gender ministry, and most recently has declared that they are no longer believe in feminist foreign policy. Well, we have critiques of feminist foreign policy also, but for the Prime Minister of that country to say it is actually a big down. Can you guess which country? Canada. Canada, which is supposed to be one of our champions. And so those are the risks and the dangers we face and the deep challenges that we have to address. Thank you for listening. Muchas gracias, Gita, por traernos esta visión de la complejidad del mundo actual, de la necesidad de profundizar nuestro conocimiento, pero sobre todo de la necesidad de construir narrativas y estrategias que enfrenten esta disolución de los contratos sociales, esta preeminencia del individualismo y estas nuevas subjetividades donde la aspiración es convertirse en uno de estos billonarios. Le paso la palabra a Emilia. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidas todas las invitadas al Taller de Dawn, a nuestra ciudad, a la Ciudad de México. Y muchas gracias también por hospedarnos en la Casa del Refugio de la Memoria. Les quiero contar un poquito también porque estamos muy emocionadas de estar aquí como aliadas políticas ahora con Dawn y también con otro lado con una alianza política también muy importante con la Ciudad de México y con la Secretaría de las Mujeres. Hace un par de años también yo estaba con esta inquietud de que necesitábamos radicalizarnos. Incluso nuestro movimiento feminista necesitaba radicalizarse porque veía tantas derrotas que teníamos una tras otra en todas las esferas políticas, en todas las esferas globales y también, como dice Gita, también en muchos de los territorios que pensábamos habíamos ganado y que se perdieron. Entonces, desde Equidad de Género y de la campaña de campañas, convocamos a una reunión a muchas feministas del sur global a hacernos era una agenda de hecho abierta, de vamos a radicalizarnos. Entonces el primer día es solo como dimos un marco y luego vamos a ver algunos temas y luego qué podemos hacer en temas macroeconómicos globales y feminismos para hacernos preguntas. Y a partir de ahí empezó una reflexión. Pero de manera paralela, Dawn estaba haciendo este taller sobre cuáles son las nuevas tendencias de la macroeconomía que las feministas teníamos que tener presentes. También ha habido muchas revoluciones teóricas, pero también en el mundo, como decía Gita Sen, la financiarización, pero también hemos visto un avasalle tremendo de la economía digital, de las corporaciones globales y bueno, ahora que ya sabemos, por más que las feministas apostemos por el financiamiento público, sabemos que el financiamiento privado es 300 veces mayor que el financiamiento público. En fin, hay muchas preguntas. Bueno, también el asunto de las tecnologías nuevas y cómo por ejemplo, no solo los debates que ya teníamos sobre propiedad intelectual y cómo queríamos reformar el comercio internacional y cómo podíamos atender las necesidades locales, sino de pronto ahora también está la inteligencia artificial revolucionando en todos sentidos, precarizando el trabajo, la calidad de vida y poniendo también nuevas preguntas a la seguridad de las mujeres, a la integridad, a su participación, su ingreso a la sociedad. En fin, eran tantas que se articulaban muy bien estos dos proyectos y que nos ayudaban a nosotras más en este proyecto nuestro, que queríamos movilizar de nuevo a muchos espacios feministas del sur global,
pero además Don traía la apuesta de darnos un rigor teórico y una visión hacia adelante. Entonces formamos como una alianza, una hermandad en estos proyectos paralelos que un poco ahora hace un mes se concreta también en una propuesta que hicimos con la Ciudad de México, con la Secretaría de las Mujeres, de hacer una propuesta de ruptura feminista del sur global. Y se trata precisamente de esto. Nosotras en Equidad somos también muchas de las que están aquí, Corina, Flora y atrás, somos parte de una tradición feminista que se llama el feminismo de la ruptura. Aquí está también Lucía Pérez, gran mentora de muchas de nosotras también en este feminismo aquí en México y en América Latina. El feminismo de la ruptura que plantea que no podemos hacer feminismo de la inclusión. No podemos hacer un feminismo de la conciliación donde integremos a las mujeres a este sistema que es genocida, que es ecocida, que genera desigualdades. ¿Cuál es esa apuesta de incluirnos en todo si este sistema no nos funciona? Y entonces el análisis en el corazón es, si no nos sirve, entonces desmantelamos y hacemos otro. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el mapeo? Y Denise Vélez también de Equidad nos invita siempre a hacer. Entonces, mapemos cuáles son los componentes del capitalismo, porque entonces tenemos que ir al corazón de ellos y desmontar esos. Y por eso se articula muy bien este proyecto de Don con el proyecto que estamos liderando desde Equidad y la campaña, por saber cuáles son esos componentes del capitalismo que tenemos que desmontar con una mirada feminista, porque además sabemos que si le dejamos el asunto a los hombres, van a hacer su nuevo sistema donde ellos estén tomando las decisiones y las mujeres subsidiando todo. Y bueno, también una pregunta que desde Equidad tenemos desde hace algunos años, de si el feminismo no ha sido también demasiado antropocéntrico y si tendríamos que empezar a considerar otras dimensiones de vida y no solo quedarnos centradas, por ejemplo, en una propuesta de cuidados que solo se limite al cuidado de grupos de población y que pensamos que ese ya es nuestro sistema de cuidado que nos va a alterar radicalmente la vida de nuestros estados y que por ende hay una realidad material en la vida de las mujeres que se va a ver transformada. Si cuestionamos esa pregunta del cuidado, se está extendiendo a nociones más amplias de la vida, entonces nos reta también a nosotras a pensar la agenda macroeconómica del cuidado. Y allí ha habido ya muchas tradiciones de feministas que han estado trabajando desde los ecofeminismos, y en fin, y se trata también de escuchar, por ejemplo, a los pueblos indígenas que nos han dicho desde otra mirada cómo se relacionan con la naturaleza, con los espacios, los territorios. Y ustedes saben que aquí en América Latina tenemos muy en el corazón esa mirada de mi cuerpo, mi territorio. La autonomía territorial, la autonomía corporal son ejes centrales que nos han ayudado también a pensar desde la macroeconomía y desde el sur que tenemos ya legados muy importantes. En primer lugar, bueno, ya Gita lo mencionaba, teníamos todas estas demandas en la calle de vidas libres y desendeudadas nos queremos, de hay que quemar al Fondo Monetario y al Banco Mundial, y ahora hay muchas feministas participando en el Fondo Monetario y del Banco Mundial, dando seguimiento y a ver cómo mejoramos este programa de transversalización de género. ¿Para qué? Para hacer una austeridad con transversalización de género. Es grotesco y por eso sí hay que hacer un cuestionamiento a los feminismos y a invitar a nuestras colegas que están legítimamente buscando una transformación de la calidad de vida de las mujeres, de muchos grupos de población con esta mirada interseccional, pero la pregunta es si dentro de este sistema se puede o no. Y por eso, desde nuestro sistema feminismo de ruptura, pensamos no solo que no se puede, sino que en esta mirada macroeconómica que sí podemos trazar una ruta, primero mapeando los problemas y trazar una ruta de cuáles son esos pilares. Y un poco el proyecto de Don está mapeando esos pilares que además con esta realidad que ya nos rebasa. Y lo otro que lo pongo desde nuestra pregunta feminista, porque además cuando Gita decía que había que invitar a los hombres, yo estaba viendo aquí qué hombres hay en esta sala, ¿no? Con una invitación a pensar la macroeconomía feminista. No hay hombres en esta sala. La macroeconomía les resulta a los hombres, la macroeconomía ortodoxa les está resultando y la heterodoxa, sino el feminismo, también les resulta.
Y entonces es muy importante ver por qué es tan radicalmente transformador una apuesta feminista macroeconómica. Y lo digo también porque muy tristemente ya no podemos quedarnos en propuestas reformistas, gradualistas, porque hay un elemento en el corazón del capitalismo que nos está llevando a la destrucción de la vida en el planeta. Por primera vez en la historia, no solo está amenazada la precariedad de la vida cotidiana de muchos de nuestros grupos de poblaciones, como los indígenas, las poblaciones locales. En el corazón del capitalismo está no solo el robo al trabajo de las mujeres, a la expropiación de todo lo que las mujeres generan, al valor que traen ellas, y con ello la comodificación de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, el sometimiento a partir de la agenda de derechos sexuales y reproductivos, porque ahí está, para tenerlas a las mujeres y que como objeto de extracción. Pero también está el robo al espacio natural y esa alienación donde pensamos que la naturaleza está afuera y que sus ciclos no nos pertenecen porque solo nos importan nuestros ciclos, pero hemos rebasado ya 7 de las 9 fronteras planetarias, de los límites planetarios. Estamos al borde del colapso planetario. Y mi ensayo en este proyecto habla de eso, de cómo hay una alienación sobre el discurso del cambio climático. Nos dicen que todo lo que pasa es por el cambio climático y que entonces solo hay que transitar a las economías, a las energías renovables y ya vamos a poder seguir con un capitalismo verde. Y de todos nos hablan de la agenda verde, pero es una trampa de un nuevo imperialismo verde, porque ahora no solo nos dicen que los países del sur tenemos que transitar a una nueva economía cuando los del norte quieren nuestros minerales. Entonces, por eso ahora, a nombre del cambio climático, está iniciando lo que le llamamos el imperialismo verde. Es una nueva modalidad imperial donde, como ya se acabaron, bueno, con esta tradición que Gita nos hablaba de la financiarización, ya se financiarizó los servicios públicos, la generación de alimentos, ¿y qué sigue? Pues la agenda verde. Y entonces es muy preocupante que no sepamos que el cambio climático no es la única agenda ambiental, que estemos desechando el conocimiento científico, que nos están alertando que la acidificación de los océanos está allí, que hemos alterado los ciclos de la tierra, del agua, que la agenda de los plásticos, de los químicos está también impactando. Y bueno, les voy a decir algo muy fuerte. Si el día de hoy paramos el cambio climático, eso no significa que se va a parar el colapso planetario, porque hemos rebasado las otras 7 de las 9 límites planetarios. Entonces, cuando la ciencia nos dice eso y el capitalismo nos dice, sí, pero lo que necesitamos es ahora más minas en el sur global de cobalto, de litio, y entonces hacer más tratados de libre comercio para que el capital internacional entre en sus países y nos va a rescatar. Ven la alienación. Entonces, lo que estamos regresando de la COP de cambio climático y todo es mercados, privatización, y usando a nombre de las soluciones, geoingeniería, donde quieren dispararle al sol para generar nubes que enfríen el sol y van a enfriar la tierra para que ya no haya más cambio climático. ¿Saben? Cosas de ciencia ficción. Lo que quiero poner aquí en el centro es que los feminismos tenemos que comprometernos con la ciencia también. Tenemos que hacer un diálogo también con otros movimientos sociales que también nos pueden enseñar muchas cosas, con la humildad de saber que las mujeres estamos en todos los movimientos y tenemos que acercarnos a paradigmas distintos de análisis, porque esta crisis de vida no la hemos visto anteriormente y ya no podemos ser reformistas, ya no podemos decir solo un programa al día y solo vamos a hacer un cambio fiscal hoy ya no podemos. Entonces, ese mapeo urgente de cuáles son los pilares del capitalismo, cómo lo tenemos que transformar y cómo ponemos la vida en el centro, gracias a toda la sabiduría de tantas y tantas, ese legado de tantas feministas que nos han hablado de que en el conflicto capital-vida, la solución es siempre poner la vida en el centro, de qué significa la sostenibilidad de la vida. Y nuestras teóricas del sur son las que han hablado de esto, son las del sur. Entonces luego en espacios internacionales vamos y nos dicen, es que ustedes no han leído a Judith Butler.
todas nos hemos leído a todas las teóricas del norte, a las Bell Hooks, todas las hemos leído. Pero la diferencia es que ellas no han leído a las nuestras y que nosotras también tenemos una barrera en el sur de que no podemos leer a todas nuestras colegas africanas, a todas las asiáticas por la barrera del lenguaje. Y hay que tener un compromiso también de entender que ahí están esos legados que nos dan la clave. Yo siento que hemos tenido una traición a los movimientos al dejar de hablar de imperialismo. Y bueno, ahora está tan enfrente con el genocidio en Palestina, en el de Sudán, están tan visibles esos. La agenda de la soberanía está tan en el centro que hasta la ultraderecha en México quiere soberanía de Trump, ¿no? Así, no, compremos mexicano. Porque las agendas de soberanía, por extraña razón, por esta crisis del multilateralismo que vemos, está ahora más vivo que nunca. Y la pregunta de nuestro proyecto de ruptura y con nuestras colegas de DON y también con la Secretaría de las Mujeres que hemos hecho este recorrido en los últimos meses, es si no tomamos esta oportunidad histórica, no como oportunidad, sino de hecho con una gran tragedia, pero si no tomamos este momento y lo usamos en nuestros feminismos de izquierda, lo está tomando la derecha. Entonces, en realidad, creo que lo que estoy hablando es de un compromiso, no solo político, también un reto intelectual nuestro, de saber que nuestros feminismos reformistas, gradualistas, ya dieron de sí. Llevamos muchos años intentándolo, no lo lograron y ojalá pudiéramos tener más tiempo, pero no tenemos. Entonces, la apuesta que estamos haciendo es o dejamos que llegue el colapso de la vida y el colapso del planeta, o nosotras causamos un colapso al capitalismo. Y nosotras queremos apostar por eso y rescatar la vida a priorizar el capital. Entonces, estas apuestas están en el artículo mío y muchas otras. Hay uno de financiarización, hay otro de agenda fiscal, otro de deuda, hay el papel del Estado, que Corina dice, el problema de nuestros estados, que las feministas hemos dicho, las feministas necesitamos a los estados, porque es ese ente tercero que va a romper la división sexual del trabajo. Ese ente tercero que puede saber, que puede decirnos ya no solo las mujeres se van a dedicar a cuidar y los hombres a ser policías, porque el Estado te puede decir que ya las mujeres también pueden ser policías y que los hombres, como en las utopías aquí, les pueden enseñar a los hombres a cuidar y a hacer manualidades en la casa. El Estado es ese ente tercero y las mujeres feministas, sobre todo las feministas economistas, hemos sabido la importancia del papel del Estado. Pero como nos señala Corina, el Estado es un espacio de tensión, está en disputa, porque hasta ahora ha servido al capitalismo. Entonces, ese reclamar al Estado, así como algunas de nosotras pensamos, pues hay que reclamar la ONU, porque la otra opción fuera del Estado y de la ONU es el mercado. Es el mercado, esto que hemos demorado en algunos años para evitar estos colapsos en todos los sentidos. Imagínense si no estuvieran esos. Entonces, no decimos que es fácil, esas disputas son muy difíciles en cada uno de los espacios y bueno, irán viendo que además hablamos de varios sectores. No es fácil, pero lo que sí queda claridad con este análisis político y de reflexión interna de los feminismos es dónde estamos, qué nos falta y qué tenemos que ver hacia adelante, pero lo más importante para mí es esta articulación con la movilización que tiene que ver con este proyecto de ruptura. Queremos hacer pactos entre muchos movimientos sociales con un liderazgo feminista para llevar a esa ruptura, a ese colapso, pero del capitalismo, para ampliar nuestros espacios soberanos, para plantearnos una nueva opción para el sur y quizá dialogar con el norte de, bueno, les toca de crecer, porque ya no es solamente que en el norte nos digan, bueno, les dejo su soberanía, cosa que imagínense esa fantasía, que algún día nos digan que nos van a dejar libres, pero el norte tiene que crecer. Si el norte sigue así como está, vamos a necesitar 9 planetas en 2050 para poder mantener el estilo de vida que tenemos en este planeta. En 2050, nada. Entonces, sí hay agendas muy urgentes que tenemos que plantearnos de forma diferenciada para el sur global, para el norte global,
y tiene que ser también a partir de nuestros principios que ya se asentaron de hace muchos años, derechos humanos, el derecho al desarrollo y muchos elementos, pero sí nos parece que la apuesta feminista va a hacer la diferencia entre salvar al planeta o no, y por eso es muy urgente también entablar esos diálogos con otros movimientos, pero nosotras agradecemos mucho tener este diálogo, tanto nuestras colegas de DON, nuestras otras colegas que están aquí de los feminismos del sur global, y también con actoras en el Estado que están tratando de materializar esos proyectos, esos sueños feministas en una articulación ahora sí más mezzo, con esto que decías de la transformación de las leyes, de las políticas, y que sí hay otra forma de operar y sí hay otra forma de transformar, y esas no son para 10 años, para 15, eso empieza ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia, por recordarnos, como siempre, la urgencia de estas conversaciones. El colapso está aquí. Y por también plantear tan claramente la necesidad que tenemos de darle contenido a esa noción de ruptura, a esa visión crítica y a las estrategias que nos vamos a dar para disputar esos espacios, para disputar el Estado, para disputar el contenido de esas propuestas y los grados de radicalidad que le queremos dar. Le paso la palabra a Dafne. Aquí ya tengo el micrófono. Muchísimas gracias, Corina. Un honor compartir esta conversación con Gita, ya sabemos, una feminista que nos ha marcado camino durante muchos años, y por supuesto con Emilia, que ha sido pues mi compañera de incidencia global también por muchos años, y siempre hemos sido una buena mancuerna, pero yo soy la optimista. Así de que me parece bien que ahora, después de este escenario, digamos, no soy tan naif, casi siempre tengo muy claro el principio de realidad y demás, pero efectivamente, pues una perspectiva siempre como más jalando hacia un futuro prometedor y todavía esperanzador. Supongo que por eso yo estoy en el gobierno ahora, porque soy un poco optimista de cara a otros. Pero bueno, muchísimas gracias, compañeras, a todos ustedes por estar aquí, porque hablar de economía feminista desde el sur global, pues es poner en el centro algo que, pues como siempre, parece obvio, pero la verdad es que rara vez se discute con seriedad, y es que la vida de las mujeres es la economía. Pues si no reconocemos esto, ninguna política pública, ningún presupuesto, ningún modelo de desarrollo, pues tiene realmente la capacidad de sostener la vida, ¿no? Esa es parte como de las premisas que hemos venido discutiendo. Y yo ahora quiero como situar esta conversación, la parte que me toca como compartir, pues en lo que estamos viviendo ahora en la Ciudad de México, en lo que me toca vivir a mí como parte de un gobierno que está intentando varias aproximaciones a la teoría feminista desde la práctica y la política pública que queremos empujar, pero que además está recuperando mucho de lo que el movimiento feminista ha construido conceptualmente como parte de las aspiraciones, ¿no? De que hacia dónde queremos construir ciertas políticas, ciertos marcos jurídicos y más. Y sin duda no es tarea fácil, porque el Estado es una maquinaria, y es una maquinaria que contiene sus propias resistencias, por supuesto, y sus propias tensiones. Pero sí creo que hay una diferencia fundamental a partir del lugar de conciencia en donde estamos queriendo entrar a las discusiones y colocar las políticas y dónde ponemos los presupuestos. Para nosotras la economía feminista sigue siendo un discurso aspiracional, pero también es un mandato de gobierno y es una estrategia de trabajo. Y en ese sentido, pues les quiero compartir, digamos, que tenemos una mirada clara de que las cargas de trabajo para las mujeres, las desigualdades, la feminización de la pobreza, todos estos fenómenos, pues en realidad no son problemas sociales. O sea, para nosotras es claro que son el resultado directo de decisiones económicas. Entonces, si pensamos que no son problemas sociales, sino resultado de decisiones, entonces podemos replantear si decidimos de otra manera. En ese sentido,
Yo sé también, o sea, ya hay algo que quería decir, fui escribiendo aquí cosas que no se me fueron a olvidar. Cuando hablamos del sur global, estamos hablando de territorios donde la vida ha sido históricamente precarizada. O sea, sí sabemos eso, pero también de territorios de máxima resistencia. Las grandes aportaciones conceptuales, pero también las grandes aspiraciones de política pública y las rutas para la igualdad se han construido desde el sur global. De ahí que nuestros movimientos en diálogo, por difícil que sea, por los idiomas, sean movimientos que entretejen y que se fortalecen, y que esto no sea un encuentro momentáneo cuando alguna crisis nos juntó, sino que sea una conversación sistemática que hemos sostenido a lo largo de décadas, ¿no? Y eso me parece también muy importante. Nosotras en la ciudad, ya como gobierno de la Ciudad de México, hemos tomado la mirada del sur global y las propuestas feministas para aterrizarlas en 3 de las grandes transformaciones que queremos empujar. Y la primera es el sistema público de cuidados. Yo hablaba con Emilia cuando tuvimos los preparativos para el evento del que se refería de la ruptura que hicimos hace un mes y cachito. Yo decía, estoy muy ávida de que hagamos muchas más discusiones de economía feminista, porque tengo mucho temor en que, como el tema de moda son las tareas del cuidado y los servicios públicos de cuidado, de repente se nos pierda en ese mapa y parezca que la economía feminista es la economía del cuidado, y que dejemos de lado que hay propuesta macroeconómica, que estamos haciendo críticas a los flujos ilícitos de capital, a cómo funcionan las transnacionales, a cómo se hace la recaudación de impuestos, a cómo se hace la distribución del presupuesto. Entonces, la economía feminista es todo eso en su conjunto. ¿Y cómo hacemos para que nosotras tengamos un servicio público de cuidados que recupere esa mirada macro y lo aterriza en políticas públicas concretas? Entonces, fue una discusión de meses. Lo que hoy tenemos armado como el programa público de cuidados de la Ciudad de México, lo construimos en diálogos y revisiones y discusiones y peleas y todo lo que implicaba, porque nosotras teníamos lo que se había empezado a hacer en Iztapalapa. Para las que son de la Ciudad de México, es conocido que la actual jefa de gobierno fue gobernadora local en Iztapalapa y que empujó algo que se llama las utopías, y que en las utopías son espacios públicos, Guita, para brindar servicios de gobierno, para ofrecer alternativas deportivas, culturales y de recreación, dignificando el espacio público para la gente, y en una alcaldía de gente muy pobre, digamos, una de las más pobres de la ciudad. Entonces, ese era nuestro modelo de punto de partida. Y la jefa de gobierno insistía, punto de partida, no de llegada. Entonces, démosle vuelo a cómo queremos pensar el servicio público de cuidados. Y la verdad es que para mí uno de los grandes logros es que nuestras discusiones nos llevaron a tener como claridad en por lo menos 3 cosas. 1, que el objetivo de los espacios públicos de cuidado era la liberación del tiempo de las mujeres. ¿Por qué era importante ese objetivo? Porque entonces parte de una premisa previa, que es reconocer la distribución sexual del trabajo, la desigual distribución sexual del trabajo y toda la generación de desigualdades que a partir de ahí se dejan, digamos, ¿no? Se van construyendo, se van prorrogando. Entonces, la otra cosa que logramos es que nuestro sistema de cuidados estuviera dividido en 5 subsistemas, pero estos subsistemas no eran servicios, sino poblaciones beneficiarias de derechos. Entonces, ¿quién es una de las poblaciones? La principal, las mujeres. Pensando en las mujeres como las que se han hecho siempre cargo de las tareas del cuidado, y que hoy no solamente tienen que liberarse de esas tareas, sino tienen que, en reciprocidad, también recibir cuidados, ¿no? Por un lado. Las personas en situación de discapacidad física, aquellas que tienen problemas de movilidad, las niñas, niños pequeños que son totalmente dependientes, las personas adultas mayores, tengan o no tengan condiciones de dependencia física, es por el hecho de ser adultas mayores, porque ahora sabemos, se ha prorrogado la proyección de vida,
las buenas condiciones de vida de las personas que rondan más de 60 años, pues ya son chavalísimos, pero ya llegan a las épocas de dejar el trabajo o de las cesantías y esas cosas. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿cómo generas proyecto alternativo para que sociabilicen, encuentren otras formas de vincularse, de trabajar y demás, ¿no? Y el quinto grupo aglutina a lo que se llamó grupos en situación de precarizaciones. Y están las personas en movilidad, que en la Ciudad de México es un grupo creciente, las personas en situación de calle y las poblaciones afromexicanas e indígenas. Entonces, como para intentar reconocer, según la zona donde se establezcan los servicios, particularidades de las necesidades de estas poblaciones. Entonces, es así como se integra el sistema público de cuidados y luego entonces empiezas a ver qué servicios se requieren. Y los servicios son distintos según la zona en la que se establezca el espacio público de cuidado, porque efectivamente hay variaciones entre lo que se requiere en Iztapalapa, que en Miguel Hidalgo, que en Milpa Alta. Entonces, el modelo está siempre como muy flexible a entender y a dialogar con la gente donde se establece el servicio, cuáles son las necesidades allá. Ese es como por un lado. El segundo tema que hemos estado trabajando mucho y del que quiero hablar es de la autonomía económica de las mujeres. Nosotras sí sabemos que para que las mujeres puedan cambiar su situación de desigualdad en nuestra ciudad como en el mundo, pues para que las mujeres puedan salir de las situaciones discriminatorias y de desigualdad, lo que necesitamos son condiciones que habiliten el fortalecimiento de nuestras autonomías, recuperando ahí el marco teórico construido desde América Latina, en el marco de la discusión de la Agenda 2030, cuando se hablaba de las desigualdades ¿cuáles? Las desigualdades ¿cómo? Pues nosotras también contribuimos desde esta región del mundo a hablar desde las autonomías y pensando que las autonomías reconocidas, que es la autonomía física, la toma de decisiones y económica, cuando uno va revisando qué implica cada una, es que se atraviesa por todo el marco de los derechos, no solo por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino el marco amplio de los derechos humanos, ¿no? En esa lógica, nosotras sí pensamos que el fortalecimiento de las autonomías de las mujeres es una condición necesaria para empezar a hablar en serio de cómo sacudimos las estructuras que nos mantienen en situaciones de desigualdad, de violencia y demás. Entonces, hemos estado desde la Secretaría de las Mujeres como órgano rector empujando que la acción del gobierno de la ciudad revise de manera crítica y de manera propositiva que la política social de la ciudad, es decir, los programas sociales y las acciones sociales, que es donde está el grueso de la inversión pública, pues tengan perspectiva de autonomías de las mujeres. Entonces, no es que sea una tarea fácil, no es que para nosotras haya sido miel sobre hojuelas. O sea, yo les tengo que decir que cuando dimos el informe del primer año de gestión, decíamos 467 programas sociales y 425 acciones sociales dictaminados. Ay, ajá. ¿Saben eso qué era? O sea, yo recibía llamadas de, por favor, te lo suplico, es que si no, no podemos operar. O ya les dije que tienen que aprobar y quién se cree en la Secretaría de las Mujeres para impedirnos tal o cual programa. O ya hablé con la jefa de gobierno y ya le dije que tú no nos estás dejando pasar. O sea, me pasó de todo. Me amenazaron, me suplicaron, me pidieron por favorcito, no sé qué. Y además, imagínense la chamba de hacer la revisión de todos esos reglas de operación o de todos esos lineamientos. Pero estamos convencidas que esa es la ruta para poder cumplir con nuestro rol de ser órgano rector y poder conducir la política de la ciudad a partir de señalar y de dictaminar. Si no cumple, no cumple. Y entonces no puede operar. Entonces ahí tenemos, eso nos ha significado además dar talleres, acompañar a todos los que forman las reglas de operación, no sé qué. Fácil no ha sido, pero yo creo que cada vez tiene que ser algo que se quede más instaurado, como que la gente se asuma que es destino y que entonces no es de opción múltiple y que van a tener que seguir o peleando o rogando o presionando o tienen que aprender a hacerlo. Entonces yo creo que se tienen que decantar por aprender a hacerlo y porque cada vez nos salga más fácil, digamos, esta relación de revisión desde la Secretaría, ¿no?
nosotras además construimos una noción, o sea, es muy claro, recuperado desde las propuestas del feminismo y el sur global. Nosotras sí sabemos que las desigualdades se expresan en el territorio y en el ingreso, pero también en la posibilidad de decidir. Y por eso hemos acompañado a muchas mujeres que están en situación de violencia, sobre todo a jóvenes, indígenas, mujeres trans, trabajadoras sexuales, para que podamos trabajar en su formación, en su ingreso, en su dinero que reciben, en cómo se aproximan al mercado y cómo ejercen derechos. Nuestro programa de autonomía económica no es emprendimiento, y eso para nosotras es muy importante, porque lo que nosotras queremos es que a partir de la autonomía económica las mujeres puedan decidir sobre su vida. Y eso es central y es muy difícil, compañeras, porque cuando uno habla de autonomía económica, lo primero que se piensa es, ¿y qué programa va a ser? ¿Y cuánto dinero les van a prestar? ¿Y qué empresa se va a acercar para sacar no sé qué? Y es muy difícil. Pero bueno, estamos trabajando, sí necesitamos vínculos con las empresas, pero nosotras lo estamos pensando en un lugar estratégico, en el de la generación de empleo que responda a las realidades de las mujeres. Es decir, tenemos que seguir insistiendo en el debate de la corresponsabilidad, de los cuidados, de qué tipo de servicios se ofrece desde la empresa, no sé qué. Y me llamaba mucho la atención lo que decía Guita sobre la inversión público-privada y esta historia con la que hemos venido bregando desde poquito antes de la Agenda 2030, ¿no? Pero que fue parte de las grandes discusiones. En la Ciudad de México, este año se aumentaron los impuestos de nómina. El 1% adicional a un impuesto que no se había tocado en los últimos 12 años, porque todo el mundo le tiene miedo a la iniciativa privada, que si les aumentas los impuestos va a haber una declive, se van a ir, etcétera, etcétera. Y miren, les aumentamos el 1%, nos sentamos a negociar la transparencia de la inversión de ese 1%. Nosotras necesitábamos dinero para que nos alcanzara para los programas sociales, porque habíamos hecho cuentas con todos los nuevos programas sociales y resulta que ya no habíamos comprometido ninguno para el que no alcanzara. Pero a la mera hora, la federación no se pudo hacer cargo desde este año de la beca Rita Cetina. Y en la Ciudad de México nos pidió sostener la beca. Eso eran muchos millones de pesos. Entonces, ¿cómo hicimos? Pues hicimos este acuerdo, primero entre el gabinete, luego fuimos a hablar con empresarias de diferentes índoles y demás, y creamos un fondo que se iba a decidir juntos, pero todo el dinero que se recaudaba de ese 1% adicional se iba a infraestructura de la ciudad. Entonces ahí los empresarios y empresarias nos sintieron que les afectaba porque lo que no querían es que su dinero se les regalara a quien no trabaja, ya saben, esa lógica de la empresa, ¿no? Entonces hicimos ese paquete porque igual necesitábamos el dinero. Pues lo que se recolecta de ahí se va a infraestructura y lo que no estamos ocupando en infraestructura se va a completar la beca Rita Cetina y a los otros programas sociales. La verdad es que nos fue muy bien. Nadie se fue. Este año estamos reportando un aumento en la inversión que es histórico para la Ciudad de México. Entonces, yo creo que también hay una posición de valentía de cómo encarar la relación con los empresarios sin miedo y sin que te estén amenazando con que entonces se van a ir con su dinero a otro lado, porque la verdad es que a la mera hora ni se fueron. Y nosotros estamos siendo la ciudad que más dinero recaudó de todo el país y además el dinero que se recauda en la ciudad comparativamente con varios otros países de la región es básicamente hasta más alto, ni siquiera igual, ¿no? Entonces, eso por el lado del programa de autonomía económica y de toda esta historia de la relación con las empresas. Y en tercer lugar, sí traemos o seguimos insistiendo en esta noción que no se agota, que es que una economía tiene que entender, nuestra economía tiene que entender la violencia como un costo intolerable. O sea, las mujeres que están enfrentando violencias diversas interrumpen no solo su vida laboral, sino también su vida comunitaria y su vida afectiva. Y los costos de las vidas de esas mujeres no se pueden contabilizar en costos de los días que dejan de trabajar o en costos hospitalarios, sino en costos de proyecto de vida. Entonces, ¿cómo pensamos en el asunto de cómo encarar las violencias y cómo desde el Estado hacernos cargo?
Entonces, miren, hemos hecho todo lo que podemos a lo largo de este año. Estamos renovando acciones de emergencia. Son 15, las hemos seleccionado con el mayor juicio que nos da una reflexión interinstitucional para entender qué es lo que urge para frenar la violencia. Y justo a propósito de que mañana empieza la jornada de los 16 días de activismo, y que Emilia me decía, no vas a poder estar en el evento porque vienen los días de activismo. Y yo, tú cállate, claro que voy a estar. Porque es importante nunca desvincular la importancia de la reflexión de las propuestas feministas en la economía, justo de cómo entretejes todas estas respuestas institucionales, ¿no? Entonces, hoy presentamos la campaña Si te tocan, nos toca. Y él nos toca apelando a cuál es la responsabilidad social de la comunidad, de las familias, de las empresas, pero también y sobre todo del gobierno frente a la violencia contra las mujeres. Es una campaña que también tiene su grado de rebeldía, porque lastimosamente en días recientes tuvimos un episodio muy vergonzante de un tipo agrediendo a nuestra presidenta en la calle. La imagen era choqueante, o sea, lo que pasó era inadmisible y lo que acaba de pasar hace 2 días en España te deja saber que frente a las cámaras, cosa de qué nivel de impunidad se pueden sentir los hombres que se lo hacen a la presidenta, se lo hacen a las activistas y demás, ¿no? Pero una reacción que sonó mucho luego del toqueteo a la presidenta fue el si tocan a una, nos tocan a todas. Y no sé qué. Y algo me hacía que la panza se me hiciera chiquita y que me revolviera dentro. O sea, nadie va a venir a agredir no solo a la presidenta, sino por su conducto a todas las demás. O sea, ¿qué es eso, no? Entonces, de ahí todo el asunto de darle la vuelta. O sea, no es si agreden a una, nos agreden a todas. Es lo que hemos venido diciendo además hace años. Si agreden a unas, respondemos todas, ¿no? Entonces, el si te tocan, nos toca, apela a esa respuesta colectiva. Se construyó en conjunto con muchas de las secretarías que tenemos. O sea, yo creo que todas tenemos una responsabilidad visible, pero las prioritarias que implican desde cultura, trabajo, no sé qué, pero hasta obras, movilidad. O sea, hicimos toda esta reflexión profunda de qué está pasando en el entorno de nuestra responsabilidad y entonces qué nos toca. Entonces, de verdad está chido los mensajes que salieron y todo, porque hace una campaña surgida casi del tallereo, ¿no? De pensar a quién le toca qué. Y bueno, la verdad, compañeras, es que es difícil el día a día y las resistencias que hay que estar lidiando y que las resistencias a veces no son físicas. No les puedo decir que hay una persona que piensa que no y que obstaculiza. No es así. Es sutil, es micro, es instaurado en la cultura. Entonces, pero hay que estar bregando con eso, pero además hay que estarlo colocando sobre la mesa. Yo sí quiero hacer un reconocimiento público porque de verdad nada de lo que estamos haciendo se podría si no fuera porque Clara Brugada es una mujer convencida de que nos toca transformarlo todo, ¿no? Y que hay que trastocar la vida. Entonces, pues sí, si no fuera con el poder de la jefa de gobierno, difícilmente se enfrenta uno a todas esas resistencias cotidianas. Pero la verdad es que con todo lo difícil que es, creo que le estamos empujando mucho, que en un año hemos empezado como a trazar ruta por dónde avanzar y yo me siento contenta y todavía esperanzada. Muchas gracias. Muchas gracias, Dafne, por traernos tan claramente esta visión de cómo cuando la economía feminista viene como una forma realmente de entender las cosas, las políticas públicas se cambian en un sentido mucho más transformador. Y yo creo que, en efecto, como dijiste, para ponerle el cuerpo a la política pública hay que ser optimista, pero también creo que hay que ser un poco inconsciente. Así que, bueno, bienvenida sea también esa inconsciencia. Tenemos unos 10 minutitos para tomar un par de reacciones de quienes... Ah, bueno, sí.
la playera, como dicen aquí, de la campaña, la remera. Esta es la remera de la campaña que están lanzando estos días. Bueno, tenemos chance para tomar un par de reacciones, comentarios de quienes están aquí. Un par nomás porque así podemos después ir a compartir un rato. Gracias, ¿qué tal? Pues muy enriquecedora, la verdad, la conferencia. Sobre todo comentar con las activistas de Down, tenemos mucho interés como Sindicato Nacional de Trabajadores por Aplicación, que andamos en Rappi, Uber, Didi, en poder articular con ustedes, ya que esta economía macro y local está impactando de una forma muy desigual los algoritmos y sobre todo este salto a la tecnología ha dejado atrás a las mujeres. Como dato muy importante, esta reforma que nos prometía el reconocimiento como trabajadoras nos dejó en la lona a las mujeres. Solo el 1% de las mujeres hemos alcanzado el umbral para ser reconocidas como trabajadoras. Los algoritmos nos discriminan, es necesario la justicia digital femenina. Tenemos que luchar por ella, tenemos que impulsar campañas a nivel internacional. Nosotras como sindicato tenemos articulación con otros sindicatos en Argentina, en Colombia, en Brasil, en España, pero sí queremos hacerle la invitación a Down que podamos articular desde nuestras trincheras, podemos hacer algún evento para llevar esta voz y sobre todo, y muy importante, también preguntarle a la Secretaría de la Mujer, cuando decían que buscan que las empresas, bueno, no se entendí bien esa parte, buscan que las empresas cumplan con algo referente a que tengan, no sé, protocolos de género, porque hasta el día de hoy Uber, Rappi, Didi no les han dado protocolos de género y sobre todo hay mujeres que han sido asesinadas y violentadas durante su jornada laboral. Para nosotros es muy importante, hemos querido articular con la Secretaría de la Mujer para que nos pueda dar cursos. El sindicato ha abierto puntos naranjas replicando los de InMujer, haciendo senderos seguros para trabajadoras que puedan pasar a tomar agua, refrescarse, cargar los teléfonos, pero también resguardarse de este tipo de violencias. Pues es todo lo que puedo decir y muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, reacción? Bueno, pues me gustaría sumar una dimensión más que es la de los activismos, el feminismo, los feminismos como movimientos sociales y la falta de financiamiento global que existe. En los últimos 5 años hemos pasado de por ahí uno de los picos más altos de financiamiento a uno de los menores. Si bien entendemos a México como un espacio de resistencia para varios de esos fundamentalismos, la ola de desfinanciamiento nos está tocando. Y el clima de época en donde lo fiscal está cerrando el espacio cívico específicamente en México y no está permitiendo que las organizaciones reciban financiamiento del exterior, es una dimensión también a trabajar y creo que incluso en términos de cuidados, las activistas que están teniendo que precarizar aún más sus vidas, pues hay por ahí varios estudios que dicen es que en América Latina no se requiere dinero para seguir luchando desde los movimientos sociales, pero yo diría que resistamos también a esa precarización, que no regresemos a esas miradas en donde sea tan loable el trabajo por la justicia social, sino que sea considerado también un trabajo que debe de ser dignamente pagado. Muchas gracias. ¿Algún último comentario? ¿Reacción? Bueno, aquí vamos a darle chance. 2 más y se cerró. Muchas gracias, buenas noches. Pues yo nada más quiero mencionar algo que se me quedó, que he venido de repente pensando, pero hoy me queda como esta pregunta rodándome en la cabeza, y es,
si será posible construir una economía que no esté centrada en el dinero. Y esto va como justo por esta parte de para poder hacer alternativas, para poder construir otras cosas, siempre pensamos en dinero, ¿no? Necesitamos dinero de esto. Y se vuelve también una barrera, ¿no? Y entonces, y justo para el dinero necesitamos a la empresa privada. De repente los gobiernos locales no apoyan lo suficiente, no generan los recursos económicos para poderlo hacer. Entonces, justo esto, ¿será posible generar economías y alternativas que no estén centradas en el dinero y más bien justo en construcciones locales y económicas vistas con los otros recursos, ¿no? El recurso humano, el recurso material. Se me vienen a la mente experiencias comunitarias, ¿no? Como las cooperativas, grupos cooperativistas, ¿no? Con modelos de desarrollo de proyectos, ¿no? De emprendimiento, de generadores de empleo, pero pues con otra perspectiva, no de ganancia, no de riqueza, no de acumulación, ¿no? Entonces, eso, nada más ahí la dejo. Gracias. Gracias. Leka, ya la última Thank you. palabra. Thank you so much. It was a brilliant panel. I will get time to speak to the other panelists. My quick question to you is, can you share your secrets that when you work with the Ministry of Finance, how do you make them feminist? Or you feel lonely? Okay, that's a quick question. Muchas gracias. Si quieren reaccionar, si quieren responder, 1 minuto cada una. Quiero decirle a la compañera que trajo el tema de las plataformas digitales que en DON hemos estado haciendo trabajo. Flora Parteño, que está por allí, es nuestra mujer, es la mujer de los algoritmos. Y entonces invito y aprovecho también eso para decirles que, bueno, en el sitio de DON hay mucho material, hay material sobre esto, está la Declaración de Justicia Digital Feminista, pero además que sobre el proyecto de macroeconomía feminista ya tenemos mucho material cargado y que ahí tienen en el rinconcito el QR que pueden escanear para poder acceder a todos los materiales. Y si quieren reaccionar, 1 minuto cada uno y seguimos después la conversación en el patio. Iván. ¿Yo? No, a ver, primero voy a contestarle a la compañera de lo de las plataformas porque es muy importante que la reforma a la que se hace comentario es una reforma federal y que con todo y eso nosotras hemos respondido a las compañeras de las plataformas. Hemos tenido ya varias reuniones y estamos viendo cómo acompañar metodológicamente lo que nosotras conocemos como espacio segura, que es la manera en la que creemos que debe haber bares, restaurantes, hoteles, tiendas de conveniencia, donde las mujeres pueden llegar y recibir algún tipo de apoyo cuando están atravesando algún miedo de que alguien las sigue, de que algo pasó y demás. Y queremos combinar o aportar desde esta metodología nuestra para ver cómo podemos fortalecer sus puntos naranja que estaban haciendo ya las compañeras y que tenemos ahí una conversación, digamos, por lo menos ha habido 3 reuniones y la idea es que nosotras necesitamos desde el gobierno local de la Ciudad de México, pues saber cómo acompañarlas frente a una demanda que nos rebasa en el sentido de que estamos hablando de una reforma federal, pero no por eso hemos dejado de estar como escuchando en diálogo y pensando juntas, ¿no? Eso por un lado. Luego, sobre el tema de cómo hablo con el secretario de Finanzas, yo quiero decirte algo. El gabinete completo es raro, porque muchas de las que estamos al frente de ciertos espacios venimos de un movimiento social o de que estábamos ahí conociendo temáticamente desde antes.
Entonces, la secretaria del Trabajo viene de los movimientos sindicalistas. La secretaria de Cultura es una cabaretera. La secretaria de Salud es una feminista médica que venía de ser titular del instituto. O sea, salubrista, ¿no? Bueno, hay varios perfiles pues, que venimos como así. Y el secretario de Finanzas viene de haber sido secretario de egresos del gobierno federal en la emisión pasada, o sea, con mucho conocimiento técnico de las cosas monetarias, pero es un chavo de 30 años que tiene la cabeza abiertísima a que lo convoquemos a cualquier locura, que dialogamos todo el tiempo. Además, es un gabinete que se reúne, pues, mucho, digamos, todo lo hacemos en orgía. Entonces, la verdad es que convencerlo, pues sí pasa por la fuerza de que ya, si la jefa de gobierno dijo, pues ya básicamente hay que hacer, ¿no? Pero no es difícil de verdad técnicamente avanzar en las mesas y eso, porque no solo se deja convencer y escucha y no sé qué, sino que es una persona muy sensible a esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el gabinete es algo interesante. Durará lo que dure, compañeras, ya veremos, pero pues es lo que es, ¿no? Gracias, Dafne. Malakan, yo puedo decir primero que nos reunimos con el gabinete de la Ciudad de México hace un mes y empezaron citándonos a Gramsci y las teorías de Marx anticapitalistas y tal. Entonces, ese es nuestro gabinete en la Ciudad de México. Segundo, esto de una economía sin dinero y quizás vinculando lo que señalabas. Primero, la agenda de cooperación es muy colonial. Está hecha precisamente para mantener la dependencia y pensar que con unos cuantos dineros la presencia de estas entidades, de organizaciones internacionales o incluso los países del norte orientando cuáles son las agendas que se van a implementar aquí. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que la agenda de cooperación está muriendo. De hecho, nuestros análisis en espacios internacionales es ver que quizás esta es la era del riesgo más grande a las organizaciones de sociedad civil, porque tenemos un vínculo directo con la cooperación y la cooperación está muriendo. Esto significa que tenemos como movimientos sociales, porque me gusta, lo planteas en términos de movimientos sociales, requerimos tener una relación distinta con el dinero, pero también más bien con la sostenibilidad de los movimientos, que implican otras cosas, que implica relacionarnos con una agenda de sostenibilidad que tiene que ver con acceso a salud, a vivienda, en fin, a muchas otras cosas que no es solo el recibir el dinero para el proyecto. Y creo que esa revolución de la sostenibilidad del movimiento la tenemos que hacer también nosotras y es parte del reto. Pero esto de una vida sin dinero, o sea, una economía sin dinero, en realidad la agenda monetizada solo es una tercera parte del resto de nuestra economía que no es monetizada. Pero lo que quiero decir en realidad es que la agenda macro nos plantea preguntas que van más allá de la cooperativa o más allá de la economía circular. Cuando tú tienes una pandemia donde necesitas ventiladores que están hechos en otro lado, o tienes una paciente con cáncer que requiere o quimioterapia, eso no se puede gestionar en la comunidad local. Eso no o sea, los retos urbanos donde para 2050 el 80% de la población va a vivir en centros urbanos masivos, nos implica que pensemos verdaderamente que la macroeconomía o está de nuestro lado o está en contra. Entonces, pensar esas grandes agendas no nos pueden terminar diciendo que la comunidad lo va a resolver. Al contrario, le va a añadir más cargas y más impactos negativos a las comunidades. Entonces, allí sí, yo parece que soy una parte de los jinetes del apocalipsis, pero no, porque sabiendo los riesgos podemos encontrar las soluciones, pero es empezar a soñar más grande con esas soluciones locales que nos han dicho que son muy importantes. Sí son importantes, pero están en riesgo y tenemos por eso que recurrir también a lo macro. Yeah. The answer to your question is make sure your minister has read Gramsci. Then you'll be fine. But in today's world, it's really nice to be in a panel like this and in a country where such discussions are possible. On the question of money,
there was one thing you said which really struck me, that we need the private sector for that. Yes, because they're the ones who make most of the money. The question is how you get it out of them. Do you do it as a public-private partnership? And I spoke about all the problems that there are with that. Do you do it by increasing the payroll tax, as Daphne said, or some other tax by a small amount? Part of what we've been told is at this point, the private sector will not agree to any increase in taxation. I think that's false. The private sector, as much as anybody else, wants a society that is orderly, that is where things run smoothly. And if they can see the connections, not as a conditionality, but this is where the negotiation between the government and the private sector has to be quite strong to do that. Part of what happens in these negotiations is that the government people don't know what the private sector is doing. And then the private sector just, spins webs around them. So it's really important to know that. The third question is, if you bring the private sector into giving money for for whatever social expenditures, utopias, whatever it is, that public care, is there a risk of co-optation? Are you giving them, more credit than they should take? And I think here is where we have to agree. Okay, if you're going to fund public care, fine. We will agree to saying that you funded the public care program. And I think we have to be willing to do that. But you don't get to say what the public care program will be like to shape the program. So I think that it's about really knowing how to negotiate with the private sector to get money. But for my best choice is tax them. That's the way. That's the money that is cleanest and over which you have the most control. And I do believe it's a false narrative to say they will never agree to an increase. Of course, they will make a noise and cry and wail and shout and scream and make noises about corruption. It's okay. That's their job. They will do that. But they will pay if they feel that it's actually going to create an environment that is good for them as well. Thank you, Gita. Gracias, Gita. Un aplauso para esta mesa, un aplauso para todas ustedes. Y creo que nos merecemos comer alguito, tomar alguito. Entiendo que es al fondo en el patio, así que podemos seguir ahí la conversación. Muchas gracias nuevamente.